Hola, en este video se explicará el desafío 71, problemas olímpicos. Muy bien, veamos el primer problema. La gimnasia femenil es una de las pruebas que se llevan a cabo en las Olimpiadas. Las gimnastas participan en 4 pruebas: caballo o potro, barra de equilibrio, barras asimétricas y ejercicios de piso. Las medidas de los aparatos son, y aquí nos muestran los 3 aparatos: las barras asimétricas, cuál es la altura desde el piso, su largo y su ancho, así como las barras de equilibrio, el caballo o el potro. El inciso número A nos pide: ¿cuál es la diferencia entre el largo del caballo y el largo de la barra asimétrica? Recuerda, cuando nos dicen diferencia, estamos hablando de una resta, en este caso, entre el largo del caballo, muy bien, aquí lo tenemos, que es 1.6 metros, y el largo de la barra de equilibrio, 5 metros. Al momento de sumar y restar con números decimales, recuerda que tenemos que alinearlos a partir del punto. ¿Ok? En este caso, esta está incorrecta. 5 menos 1.6, fíjate dónde está el 5. Pero vas a decir, maestra, aquí no tiene un punto. Cuando tengamos números en donde no hay decimales, estos pueden ser ocupados por un 0. Muy bien, en este caso es 5.0 menos 1.6. Y fíjate bien, aquí ya está alineado el punto con el punto, 5.0 menos 1.6. Realizo la resta, al 0 no le puedo quitar el 6. Entonces el 0 le va a pedir prestado al de al lado para que se convierta en 10. Y este 5 ya no va a ser 5, va a ser un 4. 10 menos 6 nos da 4. Y 4 menos 1, 3. Recuerda, estamos haciendo una resta con número decimal, colocar el punto. Por lo tanto, la diferencia entre el largo del caballo y el largo de la barra de equilibrio es de 3.4. ¿Qué? Aquí tenemos la M de metros. 3.4 metros. Esa es la diferencia. Vamos con el siguiente. ¿Cuántos centímetros mide el ancho de cada barra asimétrica? Nos piden cuántos centímetros mide el ancho de cada barra asimétrica. Ok, aquí tenemos la barra asimétrica y el ancho nos dice que es 0.07 metros. Pero esa no es la respuesta, porque nos están pidiendo en centímetros. Para resolver este problema vamos a realizar una conversión. Recuerda, un metro es igual a 100 centímetros. Si en este caso tengo 0.07 metros, ¿cuántos centímetros serán? Vamos a multiplicar 0.07 metros por los 100 centímetros. Y recuerda, este resultado lo vamos a dividir entre 1 para poder obtener el resultado final. Entonces multiplico 100 por 0.07. 7 por 0 pues es 0. 7 por 0, 0. 7 por 1, 7. Ya no tiene caso multiplicar los otros ceros, porque sabemos que el resultado va a ser 0. La única cosa que hay que realizar es colocar el punto decimal. En este caso tenemos 1, 2 lugares antes del punto.
son los que vamos a contar para colocarlo en el resultado. 1, 2. Aquí va el punto decimal. ¿Cuántos centímetros mide el ancho de cada barra asimétrica? Va a medir 7 centímetros. Muy bien, ya convertimos la medida en metros a centímetros. Veamos la siguiente, nos dice, inciso C, ¿cuántos centímetros es más ancho el caballo que la barra de equilibrio? ¿Cuántos centímetros es más ancho el caballo, aquí está, que la barra de equilibrio? ¿Qué vamos a realizar aquí? Pues una resta. Recuerda, voy a alinear los números a partir del punto decimal. 0.35 metros, que es lo que mide el ancho del caballo o potro, menos 0.10 metros, que es lo que mide el ancho de la barra de equilibrio. Realizo mi resta y el resultado es 0.25 metros. Pero recuerda, aquí nos están pidiendo centímetros. ¿Qué hay que hacer entonces? Hay que convertir estos metros a centímetros. Vamos a realizar lo mismo que hicimos aquí arriba, utilizando la regla de 3. Multiplico 0.25 metros, lo voy a multiplicar por 100. ¿Y cuál será el resultado? Vamos primero a multiplicar el 25 por el 1, pues nos da 25. Solamente le vamos a agregar los 2 ceros, que son los que están aquí, del 100. Le agrego los 2 ceros. Ahora lo único que hay que colocar es el punto decimal. ¿Cuántos números hay antes del punto decimal? ¿O cuántos espacios? 1 y 2. Lo voy a colocar en el resultado. Cuento 1, 2 y aquí coloco mi punto decimal. Y de esta manera ya convertí los metros a centímetros. Si divido 25.0 entre 1 me va a dar 25. Por lo tanto, ¿cuántos centímetros es más ancho el caballo que la barra de equilibrio? 25 centímetros. Muy bien. Y vamos con el siguiente. ¿Cuál es la diferencia entre la altura de las dos barras asimétricas? Tenemos aquí la palabra diferencia. Recuerda, hay que hacer una resta. Tema número 2 dice: el básquetbol se hizo oficial como categoría olímpica en los Juegos Olímpicos de 1936. En los Juegos Olímpicos de 1928 y de 1932 solamente fue un deporte de exhibición. Estas son algunas medidas de la cancha en la que se practica este deporte. Y aquí tenemos la cancha con sus respectivas medidas. Vamos a ver qué nos pide el inciso A. ¿Cuál es la distancia entre la línea de tiro libre y la línea de media cancha? Muy bien. Eso es lo que nos pide, saber la distancia entre cada una de las líneas. La línea de tiro libre es la que está aquí. Aquí están indicándonos. Y la línea de media cancha es esta. Es la que nos indica aquí, que sería como la mitad de la cancha. Para poder realizar este ejercicio, lo primero que tengo que hacer es determinar las medidas.
Yo quiero sacar entonces la distancia entre una y otra. Quiero saber cuánto mide, cuál es la distancia. Para ello tengo que hacer pues una operación. Pero ¿cuáles serán mis datos? ¿Con cuáles datos cuento? Cuento con los siguientes datos. Sé que el largo de la cancha mide 28 metros. De aquí hacia acá son 28 metros. Muy bien. De igual manera sé que de donde inicia la cancha hacia la línea de tiro libre, que como aquí lo muestra, mide 5.8 metros. Esos son los datos que yo tengo. ¿Qué vamos a realizar? Decíamos que la línea de media cancha es como la mitad. La mitad de la cancha. Si el largo de la cancha mide 28 metros, ¿cuánto será la mitad? 14, ¿verdad? 28 entre 2 nos va a dar 14. Esta es la mitad. 14 metros es lo que va a medir la línea de media cancha, que es del inicio hacia acá, son 14 metros. Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a realizar? Ya tengo este dato. Yo quiero saber cuál es la distancia que hay de la línea de tiro libre a la línea de media cancha. Para poder saber la distancia, voy a restar los 14 metros menos los 5.8 metros que mide desde el inicio de la cancha a la línea de tiro libre. Ya sabes que si aquí yo no tengo otro número decimal, coloco el punto y pongo el 0. Todos aquí, cuando vamos a realizar una resta, el punto decimal tiene que estar alineado. Entonces, el resultado de la resta de 14 menos 5.8 nos dará la distancia. Al efectuar la resta nos da un resultado de 8.2 metros. Por lo tanto, la distancia entre la línea de tiro libre y la línea de media cancha es de 8.2. Muy bien. Ese es el resultado. Ahora vamos a pasar con el siguiente inciso. El inciso B. Nos dice, ¿qué distancia hay entre las dos líneas de tiro libre? Aquí tenemos la primera línea de tiro libre y acá está la otra línea de tiro libre. Lo que yo tengo que hacer es determinar la distancia que hay entre estas dos líneas. Ya sabemos que de aquí, de la línea de tiro libre, de la primera línea de tiro libre hacia la línea de media cancha, hay 8.2. Entonces yo quiero saber cuánto medirá acá. Es lo mismo, ¿verdad? Es la misma distancia. De aquí, de esta línea de tiro libre hacia la línea de media cancha, de igual manera van a ver 8.2 metros. Por lo tanto, para saber cuál es la distancia entre las dos líneas de tiro libre, tengo que realizar una suma. Voy a sumar 8.2
más 8.2 y ese será el resultado. El inciso C nos dice, si un jugador logra encestar desde la línea de media cancha, ¿cuál es la distancia a la que está de la canasta? Muy bien, entonces nos dice que un jugador está en la línea de media cancha y logra encestar. Aquí está la canasta. Nos pide cuál es la distancia, cuál es la longitud de su tiro. Muy bien, ¿qué vamos a realizar? Entonces, recuerda que pues ya sabemos que la mitad de la cancha mide 14 metros, ¿verdad? 14 metros. Aquí tenemos otro dato. De esta orilla donde termina la cancha hacia aquí, hacia la canasta, la medida de la longitud de la distancia es de 1.20 metros. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a realizar? Vamos a realizar una resta para determinar la longitud del tiro de este jugador. Vamos a restar 14 metros, que es lo que mide la mitad de la cancha, menos 1.20 metros, que es la distancia de la orilla de la cancha hacia la canasta. Eso es lo que vamos a restar. Recuerda, cuando no tenemos aquí otros números decimales, agregamos ceros. El punto decimal tiene que ir alineado con el otro punto decimal. Efectuamos la resta. 14.0 menos 1.2 o 1.20. Ese será el resultado del inciso C. Ahora vamos con el último inciso. El inciso D nos dice, ¿cuál es la medida del ancho de la cancha? ¿Ok? Fíjate bien. El largo de la cancha, que es de aquí a acá, mide 28 metros. Aquí está, 28 metros. Hay que determinar el ancho de la cancha. Este es el ancho. Tenemos ya algunos datos. De esta esquina hacia esta línea mide 4.5, que es lo mismo de este lado, de aquí hacia acá, hacia esta otra línea, 4.5. Y de aquí hacia esta otra línea mide 6 metros. Y por lo tanto, aquí que no tenemos medida, igual también va a medir de esta esquina hacia la de acá 4.5 metros. Por lo tanto, para saber la medida del ancho de la cancha hay que realizar una suma. ¿Qué vamos a sumar? Vamos a sumar 4.5 más 6 metros más otros 4.5 metros, que es la distancia que hay de esta esquina a esta otra línea, que es prácticamente lo mismo que hay acá. Esa es la operación que vas a realizar, una suma. No te olvides de alinear los puntos decimales. En caso de que no haya más decimales, agregamos los ceros.